tenemos que revisar los missing. ¿Qué cosas son los missing? Datos perdidos. Datos perdidos. Usted ve cuántos datos perdidos hay. Si es que hay una cantidad manejable, podemos imputar. Si no hay una cantidad adecuada, pues tenemos que anular registros. Eso es el extremo. ¿Cuándo decimos que un registro se anula? Cuando nos falta el 10% de la recolección de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos más del 10% de una ficha tiene 40 variables, ¿ya? Hay 4 variables o hay 5 variables que nosotros no hemos logrado recopilar en la historia, no hemos logrado medir XXX, ese registro se anula, es insalvable. Pero si en una base de 40 variables, de una ficha de 40 variables, pues yo le podría encontrar una o dos, tranquilos, con esos 2.100 se puede trabajar, ¿ya? Si hay más del 10%, más o igual o 10 o más del 10%, el registro se anula. Otra cosa, tenemos que ver duplicados. Hay veces que por la emoción una misma ficha la ingresamos 2 veces. O sea, hay que ver en la base si es que hay duplicación. Si es que tienen la misma edad, el mismo sexo, la misma provincia, las mismas respuestas, obviamente estamos ante un duplicado, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta, no necesariamente es adrede. Detectamos y anulamos. Hay veces que se complementan. Veces, porque sucede que, digamos, me han alcanzado una tesis de maestría ayer y me dan su base de datos, ¿no? Y la chica quería hacer, ¿cómo era? Gestión del talento humano y su relación con el desempeño laboral, ¿ya? Entonces aplicó 2 encuestas, un cuestionario para el talento humano, recursos humanos, y un cuestionario para desempeño laboral de trabajadores, 2 cosas diferentes. Lo aplicó la misma persona, 2 cuestionarios, ¿ya? Pero cuando vació sus datos, tiene una hoja Excel para la primera variable y otra hoja Excel para la segunda. Entonces nosotros tenemos que complementar. Para el análisis yo no puedo analizar 2 bases diferentes. Tengo que unificarlo todo. Y hacer con un solo registro, pero con 2 cuestionarios llenados por persona. Entonces se complementa, ¿ya? O en todo caso, lo que hay que ver es ¿cómo se llama? Inconsistencias. Hay que verificar que no existan inconsistencias. ¿Qué es inconsistencia? Estoy haciendo un trabajo sobre preeclampsia, ¿ya? Y veo en sexo 5 balances. Eso no es posible, ¿no es cierto? O estoy haciendo un trabajo de desnutrición crónica y veo en 4 o 5 registros peso debajo de los 100 gramos. Eso es imposible. O talla 4.5. Nadie mide tanto. Entonces, verificar inconsistencias tiene que ver con cruce de variables. Tengo que hacer cruce de variables para ver si son realmente consistentes en sus trabajos. En el caso de la chica, por ejemplo, del ejemplo que les digo, me dio su encuesta donde todas las preguntas eran 40 preguntas y de calificación Likert de 0 al 3. Y en más de uno de los registros he encontrado la calificación 4. Así que antemano, solo tienen de 0 al 3. Pues el 4 ya es un dato de tamaño, es inconsistente, ¿no? O me he dado para analizar otra base de ajuste diárico de las parejas, ver qué tanto se compenetran las 2 personas en un matrimonio, ¿ya? Y me recolectan datos del varón y no de la mujer, o me recolectan datos cuya sumatoria, o sea, dice, ¿no?, que va de la calificación de 18 a 90. 18 es el mínimo, 90 el máximo. Y como son 4 o 5 encuestas que todos están en 18. O sea, a todas las preguntas le ha contestado 1, 1, 1, 1. Nadie pues es tan malo, ¿no?, en su relación para tener el mínimo puntaje en todo. Ya se hubiera divorciado.
Lo que posiblemente ha pasado es que por lo extenso del cuestionario esas personas al azar lo han llenado. Por eso no es conveniente tener encuestas muy largas, entre otras cosas. Además de eso, para mejorar la calidad de datos, nosotros necesitamos tener un diccionario de variables. O sea, una cosa es nuestra ficha de colección y otra cosa es cada cosa, qué es lo que significa. Por ejemplo, el sexo he puesto 1 y 2. 1, ¿qué significa? Masculino, supongo, 2, femenino. Traten en lo posible de tener sus bases con el 0 y 1, es mejor. 0 implica ausencia, 1 implica presencia. ¿Ya? Por ejemplo, diabetes, ya está. 1 sí, 2 no. Perdón, 0 no. No es una cuestión, no es sexista, por favor, es una cuestión estadística. Siempre mujeres 0, varones 1. No estoy diciendo que uno vale más que el otro, no. Así es la estadística, así vamos a trabajar. Entonces, en el diccionario tiene que estar todas tus variables. ¿Qué significa? ¿Cuál es la etiqueta que le estás dando y cuáles son los valores que tiene esa variable? ¿Sí? Y su clasificación para todo ello. Luego de eso, cuando tengo todas mis variables de recolección directa, es decir, mis variables brutas, lo que he encontrado en mi historia o lo que he medido directamente en la ficha, aquí sí puedo hacer operaciones que me permitan encontrar variables indirectas. Por ejemplo, en mi ficha de datos tengo el peso y la talla. Aquí puedo generar una columna que diga índice de masa corporal. Una fórmula pequeña en el Excel y me calcula ese índice. Peso sobre talla al cuadrado. ¿Cierto? Tengo creatinina, tengo sexo y tengo edad, puedo calcular la tasa de filtración glomerular. Tengo TGO y tengo TGP, puedo calcular el índice de ritis para ver estabilidad del hígado, hepatocelular. ¿Me entienden? Con las variables brutas, las que consiguieron en su recolección, pueden hacer operaciones para generar nuevas columnas y variables indirectas. Tu variable bruta fue edad. Tú recolectaste lo que el profesor te dijo: 35 años, 42, 10, 15, 95, 7, 8, etcétera, etcétera. Esta es tu variable bruta. ¿De acuerdo? Con esta variable yo puedo generar otras variables. Por ejemplo, al ladito le puedo poner, y es un buen ejercicio, colocar al lado de la variable original las clasificaciones. Puedo poner edad 10 y lo clasifico de 10 en 10. Por ejemplo, este estaría en el grupo de 31 a 40. Este estaría en el grupo de 41 a 50. Este en el de 1 a 10. ¿Me entienden? Entonces genero clasificaciones para eso. Puedo tener otra variable que diga edad 60 para ver los adultos mayores. Entonces, acá, este sería no, sí, no. Ya está. O lo que equivale a decir 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Con una variable bruta recolectada, genero otras variables. Esto recién se hace aquí. La semana pasada les he mostrado, ¿no es cierto?, un Excel con todas las posibilidades. Recolectó Sofía como 20 o 25 variables, pero su base tiene más de 95. Todas son asociaciones. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Entonces, con esto se pueden crear nuevas variables. Ese crear nuevas variables significa categorizar. Ese es el término. Se pueden categorizar o se puede estimar mediciones indirectas a través de índices que se conocen en la clínica. Cuando tengo esto, divido exactamente cuál es mi variable independiente o independientes y la dependiente y listo. Ahí estoy listo para poder analizar eso. No es un trabajo sencillo. Los estadísticos, del 100% del trabajo analítico, nos demoramos por lo menos, sin exagerarles, un 40% en esta parte. Siempre que me dan una base para analizar, yo les digo, dame una semana o dos.
La primera semana me dedico a esto, porque recogen sus datos de una manera bastante cuestionable. Claro, hay buenos trabajos, hay malos trabajos, ¿no? Pero me toma mucho tiempo hacer esta parte. El detalle es que si no hago esto, el análisis que salga después no va a ser válido. Tiene que haber una calidad del dato. Eso es lo que garantiza el preámbulo. Listo. Luego tenemos la siguiente parte, que es la descripción. La descripción. Algunos le dicen también el análisis univariado. ¿Ya? También yo a esto le puedo adicionar el análisis comparativo. ¿Ya? ¿Univariado qué significa? Una variable. Entonces, por ejemplo, tengo la variable edad. ¿Cómo la pongo en los estadísticos? El promedio de la edad y su desviación estándar. O de repente, si no es normal, la mediana de la edad con su rango intercuartílico. Entonces, para hacer la descripción, yo necesito saber ante qué tipo de variables estoy. Las categóricas no hay problema. ¿Ya? Si son variables categóricas, ya no hay problema. Ya tiene su clasificación. Acá. El detalle es para las variables numéricas. Cuando tengo variables numéricas, todas mis variables numéricas, todas se someten a un test. Se llama el test de normalidad. El test de normalidad, dependiendo de la cantidad de mis datos, es diferente. Por ejemplo, si mi muestra es menos de 50 sujetos de estudio, yo utilizo el test de Shapiro-Wilk. Si mi muestra es más de 50 sujetos de estudio, yo utilizo Kolmogorov-Smirnov. Hay otras variables, otras variantes, por ejemplo el test de Lilliefors o el que me gusta, Anderson-Dam. Es un test un poquito más exacto, preciso para la normalidad. Cualquiera de ellos, ustedes pueden utilizarlo en cualquier paquete estadístico. ¿Ya? Entonces ahí viene la primera hipótesis, la primera prueba de hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alta. Ya, este es de los de 5%. Ya, la hipótesis nula es que la distribución es normal. Y la hipótesis alterna es que la distribución es no normal. ¿Saben lo que es normalidad, no es cierto? Estamos hablando de una campana de Gauss. Una curva normal es la que generalmente tiene la media, la varianza igual en cero. En cambio, una curva no normal es que, por ejemplo, esté desviada hacia la izquierda o que esté desviada hacia la derecha, etc. O que sea bifásica o curva binomial o cualquier otra alternativa. Normal es lo que regularmente se ve. Y para esta prueba de hipótesis nosotros hacemos la prueba estadística del valor de P. Si el valor de P es menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula y adopto la alterna, que quiere decir que la distribución es no normal. En cambio, si el valor es mayor a 0.05, yo no tengo evidencia estadísticamente significativa como para rechazar la hipótesis nula. Entonces me quedo con esta. La distribución es normal. ¿Está bien? ¿Por qué es importante eso? Porque si la distribución es normal, vamos a poner acá. ¿Azul tienes?
¿El rosado cómo pinta? No, mentira. Azul, azul. Ya. ¿Qué pasa si es normal? Esto es importante, por eso se hace antes. ¿Qué pasa si es normal? Si es normal, yo utilizo la denominada estadística paramétrica. En cambio, si no es normal, utilizo la estadística no paramétrica. Es diferente. ¿A qué te refieres con estadística paramétrica y no paramétrica? Por ejemplo, si yo quiero hallar la paramétrica, el promedio del edad, lo hago con la media y desviación estándar. En cambio, un análisis no paramétrico sería mediana y rango intercuartísico. Si yo quiero comparar dos grupos de variables numéricas, utilizo paramétrica T-de-Stewart. Sí, pasa. ¿Estás por acá? Sí, vamos a pasar. Sí. Buenas noches. La comparación de medias es estadística paramétrica y el estadístico que se utiliza es la T-de-Stewart. La comparación de medianas es estadística no paramétrica. ¿Ya? Y lo que se utiliza es la U de Matt-Whitney. Si yo tengo que comparar tres o más medianas, utilizo el test de ANOVA, hablando paramétricamente. Pero si fuera estadística no paramétrica, si quiero comparar tres o más medianas, utilizo Kruskal-Wallis. O sea, mucho depende si la variable es normal o no es normal. Por eso este test de normalidad se hace al inicio. ¿Ya? Entonces, cuando tengo la descripción de las variables, yo tengo parámetros. Cuando hago descripción de variables categóricas, ¿cómo describo las variables categóricas? En términos de frecuencia. Puede ser frecuencia relativa o frecuencia acumulada, es decir, porcentajes. En esta clase, el 40% es mujer. Así resumo. Hemoglobina, ¿Perdón? hemoglobina, No. nivel de hemoglobina es muy bajo, pero si tiene no sé qué categoría. Eso es diferente cuando la categorizas, estás acá. Tu variable bruta es numérica. Ah, ya. Si ya tú le pones valores elevado, normal, Pero bajo. justamente para describir si está bajo o alto, no sucede porcentajes. Claro. Ahí. Por eso depende de la categorización que has hecho. Ahí. Hay algunos que ponen controlar y no controlar. Otros que ponen normal, elevado y bajo. Entonces, depende de cada categorización. Esta parte es un arte, esto es un arte. Esto corresponde al investigador. Pero va a poder lograr eso siempre y cuando recoja la variable bruta. Si tú recoges ya la variable categorizada, olvídate, no se puede hacer nada. Lo que les mencioné la vez pasada, ¿no? Listo, a ver. Vamos a ver, ya. Doctor, por ejemplo, si nosotros vamos a usar una historia clínica para la corrección de datos, la hemoglobina, digamos, me parece 13.2. Y según el laboratorio ya me parece como categorizar como baja, porque al lado siempre tiene sus valores de referencia laboratoriales. Compra el valor. ¿Ah? Copia el valor. Solo el valor. Y yo ya lo puedo categorizar. Ah, ya. Sí, exacto. De variables categóricas, relativas o absolutas. Cuando estamos en variables numéricas, la forma depende de la normalidad. Si es normal, hacemos la media más menos la desviación estándar. En cambio, si es no paramétrico,
o no normal, hacemos la mediana y el rango intercuartílico. Es diferente. ¿Ya? Es diferente. Ya eso va a ser para comparación. Entonces, describo con frecuencias y medidas de tendencia central y de dispersión, así se llama. Medida de tendencia central, moda, mediana o promedio. Medidas de dispersión, varianza, rango cuartílico o desviación estándar. Eso de manera univariada. Ahora, si quiero esa variable compararla en dos o más grupos, voy a hacer estadísticas diferentes. Por ejemplo, si lo quiero comparar en dos grupos, si estoy haciendo estadística paramétrica, voy a comparar dos medias. La comparación de dos medias se hace con la t-de-Stewart. En cambio, si es estadística no paramétrica, voy a comparar medianas. ¿Ya? La comparación de medianas se hace con la U de Matt-Whitney. U de Matt-Whitney. ¿Sí? Si son tres o más grupos, si yo estoy en estadística paramétrica, me va a salir mi variable normal, voy a utilizar ANOVA o el análisis de varianza. En cambio, si estoy en no paramétrica, voy a comparar tres o más medianas. Entonces utilizo test de Kruskal-Wallis. Obviamente, cada uno de estos tests tiene su prueba de hipótesis. Todos esos tests tienen una variable, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. En general, ¿qué dice la hipótesis nula? Plantea la igualdad. La hipótesis alterna dice que son diferentes. Por ejemplo, si estoy... grito de guerra. Ya. Doctor, está aprovechando así el exabrupto. t-de-Stewart no se usa solamente, por ejemplo, cuando las variables, cuando la dependiente es cuantitativa. ¿No? O sea, como si tendría variables cualitativas, ¿podría usar el t-de-Stewart para relacionarlas? No, o es otra variable, otro tipo de análisis. Chi cuadrado. Ahí vamos a hacer eso. Ya. Por ejemplo, la hipótesis nula de una prueba de estadística de t-de-Stewart compara dos medias. ¿Ya? La hipótesis nula quiere decir que estas dos medias son iguales. Si el p-valor es menor a 0.05, ¿sí? Yo digo que es estadísticamente significativo, por lo tanto rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alterna. ¿Y qué dice la alterna? Que esas dos medias son diferentes. ¿Está bien? Listo. Sí, voy a hacer un test de U de Matt-Whitney para comparar medianas, dos medianas. ¿Qué dice mi hipótesis nula? Que las dos medianas son iguales. Si el p-valor me sale más de 0.05, no tengo evidencia suficiente como para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces me quedo con que las dos medianas son iguales, efectivamente. Otro ejemplo. Si tengo tres medias para comparar, quiero comparar la edad promedio de tres de sus semestres. Quiero comparar. O la edad promedio de los estudiantes de último ciclo de la Andina, de la USAC y de la Continental. Ya quiero ver. Si yo comparo tres grupos o más, en promedios utilizo ANOVA. Mi hipótesis nula, ¿qué será? Que la media o el promedio de esos tres grupos es igual. Pero por ejemplo, me sale que el valor de P es menor a 0.05, que sí que hay significancia estadística. Por lo tanto, puedo rechazar la hipótesis nula y tomo la alterna. La alterna en prueba de ANOVA no dice que son diferentes, dice que por lo menos una de las tres medias es diferente a las demás, por lo menos una. Esa es la hipótesis alterna.
Ya te toca a ti hacer el cruce de variables para ver cuál de ellas, ¿no es cierto? Y por último, si estás haciendo cruz Carguales con comparación de medianas, de la misma manera. Si comparo tres medianas, la hipótesis nula es que sean iguales. Si el valor de P me sale menor a S, rechazo la hipótesis nula y me voy a la alterna. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos una de las tres medianas es diferente de las demás. Como se dan cuenta, para cualquier tipo de análisis comparativo utilizas pruebas de hipótesis. Esto es en variables numéricas. ¿Qué pasa? Lo que dice tu compañero, en variables categóricas. Si yo quiero comparar variables categóricas, ya sea de 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5, etc., utilizo el chi cuadrado o el chi cuadrado. Acá también hay hipótesis nula, hipótesis alterna. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Que las proporciones del evento que estoy buscando en esos 2, 3, 4, 5 grupos son iguales. ¿Qué me dice la hipótesis alterna? Que estas proporciones son diferentes. Da cuenta, para todo son pruebas de hipótesis. Por ese motivo, es prácticamente prohibido que me coloquen en la parte metodológica hipótesis nula y alterna. ¿Qué tenían que poner? Hipótesis. General y estadística. Ahora me entienden la razón. Cuando pones nula y alterna, lo nublas y lo malogras todo. Porque finalmente tú en tu tesis, en tus resultados, vas a analizar mínimo unas 5 o 6 hipótesis diferentes, hay que saber plantearlas. Nada más, de acuerdo al objetivo del estudio. ¿Ya? Esto es análisis descriptivo o comparativo. ¿Ya? Para referencia nada más. Yo utilizo, he ido a utilizar más o menos CSPS, CStata, CR, y bueno, el Excel básico y también Minitab. Utilizo 5 paquetes estadísticos, ¿ya? De los cuales, en comparación y en experiencia, yo recomiendo el ERA. Es mucho más versátil y tiene gráficos mucho más acabados, más bonitos, es más presentable. El SPS es bastante práctico e intuitivo, por eso es que es el preferido de los estudiantes. Pero cuando haces estadística específicamente como trabajo especializado, no te conviene ser intuitivo, tienes que ser más preciso. De acuerdo a tu objetivo, ir al clavo. En cambio, en el SPC como que, disculpen la expresión, estás divagando un poco, ¿no? Estás viendo qué te sale. Este es el Minitab, y como cualquier programa estadístico tiene sus ventanas, ¿no? Una en este caso de gráficos, donde está la base, donde están los comandos que vas a agregar, y la historia o el historial, ¿no? Y todas las bases de análisis que estás haciendo. Este, por ejemplo, es una presentación gráfica de una variable numérica. En este caso, la variable día. Esto se llama histograma. Y este histograma se analiza su distribución. Si tiene la forma de una campana de Gauss, será normal. Si no, será no normal. No existe una distribución anormal, por si acaso. Es no normal. Estas son las interfaces para eso. Si yo quiero hacer un histograma simple o quiero hacer un histograma con la tendencia de normalidad o quiero hacer comparación de dos grupos, dos histogramas diferentes. Acá las condiciones, las variables que voy a colocar, ahí están las gráficas. Y si es que es, por ejemplo, el histograma normal, con una distribución normal, el paquete ya te bota media y desviación estándar. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que es normal. Si no fuera normal, te hubiera botado mediana y rango intercuadrítico. Ya, en los tres casos es media y desviación estándar. Acá también, el N, la media, desviación estándar, etc. Yo puedo comparar. Pero puedo utilizar otras medidas, otras variables, ¿no? Por ejemplo, puedo ver la desviación estándar de la media, la desviación estándar pura, la varianza, es un dato que casi no muchos presentan o no saben interpretar.
mínimo, el máximo, el rango, los cuartiles, la mediana, el tercer cuartil, el cuarto cuartil, el rango intercuartílico, justamente para ver esto, ¿no? Lo de la mediana, ¿cómo está? Allá lo borré. Ahí está, la mediana y rango intercuartílico. Para eso selecciono nomás mediana y intercuartílico rango y ya está, esos dos me aparecen, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiero. Este programa es bastante intuitivo, ¿ya? En el R pones el término, ¿no? Min y SD, que significa desviación estándar. Los resultados salen así: conteo, la media, la desviación estándar, el mínimo, máximo, etcétera, etcétera. Yo agarro los que más me interesan, los que más me importan, depende del análisis previo de la normalidad que he hecho. Tenemos otras gráficas, por ejemplo, la gráfica de boxplot. Boxplot o gráfico de cajas y bigotes. ¿Qué significa eso? Esto es lo mismo que hacerlo en horizontal, no se preocupen. Ustedes van a encontrar eso. Este es un gráfico de cajas y bigotes. Este gráfico tiene un significado, ¿ya? El extremo izquierdo, o el extremo en este caso inferior, significa el mínimo, el puntaje mínimo, o sea, el menor dato, ¿ya? El número acá significa el máximo dato. Como es una caja y bigote, la línea del medio representa a la mediana. O lo mismo, es el mismo que dice segundo cuartil. El segundo cuartil y la mediana es el mismo valor. Entonces, si este es el segundo cuartil, esta línea será el primer cuartil. Y esta será el tercer cuartil. Entonces yo cuando les digo, resume esta variable, ustedes me dicen, esta variable tiene una mediana de tanto, con un rango intercuartílico entre tanto y tanto. Agarran el primero y el tercero y este es el rango intercuartílico. Esta representación implica que ahí en esa cajita está el 50% de los datos. La mitad de los datos están al centro en esa caja. La otra mitad obviamente está en los bigotes. Y alguien dirá, ¿y estos puntitos, doctor, que usted ha graficado acá? ¿Qué son? ¿Continuarán? No, no es continuarán. Eso se llama los datos atópicos o outliers. Outliers. Son datos atípicos. Estoy haciendo un trabajo de preeclampsia y me aparece gestante 85 años. Eso no es posible, hay que revisarlo, nos hemos equivocado en el dato, ¿no? Para ver los datos atípicos también se hace un test, se llama el test de Grupp. El test de Grupp. El test de Grupp también tiene una hipótesis nula y una hipótesis alterna. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que no hay datos atípicos. La hipótesis alterna, que sí hay datos atípicos y te los identifica cuáles son. ¿Ya? Este es lo primordial cuando es una variable no normal, de distribución no normal. Pero si fuera una variable de distribución normal, tenemos esto, que es la campana de Gauss. Aquí es la campana de Gauss. Acá ya no hablamos de mediana, lo que hablamos es media. Y vemos la desviación estándar. Una desviación estándar, dos desviaciones estándar.
Una desviación estándar, dos desviaciones estándar. Dos desviaciones estándar para la izquierda y dos desviaciones estándar para la derecha, eso es el 68% de los datos. Cuando yo digo medidas de tendencia central, hablo de la mediana y de la media. Medidas de dispersión, de rango intercuartílico y la desviación estándar. ¿Se entiende? En castellano. Me están grabando. En castellano. A TikTok lo ponen. Alguien me dijo una vez que haga videos así pequeñitos para ayudar a la gente. Como los videos de Visa en Instagram. Puede ser. Pero eso implicaría ser viral. Y a mí no me gustan esas cosas. Y los videos en Pero Instagram. monetiza también. Tendencia, es no, y eso aplicaría, o sea, la gente que hace eso lo hace para dinero, pues, ¿no? Y me va a venir más proyectos y ¿con qué tiempo? Tengo una hija de 6 meses, no se puede. Me gustaría, pero no. Tal vez más adelante. Ya, ¿de nuevo esa parte? Ya, listo. A ver, estamos en análisis descriptivo. ¿Ya? Estamos viendo cómo se resumen las variables. Cuando es categórica ya está claro, porcentaje. 20% es mujer, 40% es menor de 60, 30% tiene VIH, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No hay duda. Cuando son números, primero hacemos la normal. Aquí están los tests. Si es menos de 50, Shapiro. Si es más de 50, Kolmogorov, Lindfors o Anderson-Darling, cualquiera. Si me sale la distribución normal, o sea, así, si me sale la distribución normal, yo hago estadística paramétrica. ¿Cómo resumo una variable numérica paramétricamente? Con la media y la desviación estándar. Más 2 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar. Eso es desviación estándar. De la media para el largo. Esas 4 desviaciones estándar, 2 más 2, es 68% de los datos. El restante 32% está acá, 16 acá y 16 acá. No, eso ya es otra cosa. Pero, si la distribución me sale no normal, ¿ya? Si me sale no normal, hago estadística no paramétrica. ¿Qué quiere decir? Utilizo la mediana y el rango intercuartílico. Si mi distribución es no paramétrica, voy a graficar cajas y bigotes. Si mi distribución es paramétrica, puedo graficar media con desviaciones estándar o media con intervalos intercuartílicos. Intervalos de confianza, perdón. Intervalos de confianza. Es lo mismo. Esto, si lo paro, ahí está. Esto también se puede parar. La distribución se hace en paralelas, líneas gaussianas paralelas. Ya. Suficiente. En la caja de bigotes, lo importante es que reconozcan cada uno de esos puntos. El mínimo, primer cuartil, segundo cuartil, la mediana, tercer cuartil y el máximo. Y estos de acá son puntos atípicos o datos outliers. Ahora sí, ¿no? En las paramétricas entonces no se puede usar el cuadro de barras. ¿Perdón? En las paramétricas también se puede usar el cuadro de barras. Vale. Cuadro de barras. Barras. No, las barras son gráficas para porcentajes, para categorías. No se utilizan números. En números son esas las que estoy mostrándoles ahí. ¿Ya? Por ejemplo, una representación gráfica de variable categórica, el pie. Cada sector o cada color es un porcentaje, expresa un porcentaje. Acá, por ejemplo, tengo los diseños de investigación de la Escuela de Medicina de la UNSAG. Cuando yo llegué, antes de que yo llegara, más eran las tesis descriptivas, 35%. Cuando yo llegué, esto bajó al 2%. Lo demás es analítico. Un gráfico de histograma de 2 variables. En este caso, las barras azules representan la fecha en la cual han iniciado su trámite para graduarse.
Las barras rojas es el momento que se han graduado. Entonces hay un periodo. Esto es tiempo. Entonces el histograma es una representación básica. Empiezan pocos, pues después van más y luego van bajando. Ese es el comportamiento normal de cualquier fenómeno en la naturaleza. Por eso dicen que siempre la naturaleza tiende a la normalidad. Eso es la ley del teorema central, del límite central, así dice. Que cualquier distribución, cuanto más datos se obtengan, cuanto más datos tengan, se tiende a la normalidad. Estas son las variables que ustedes ya las conocen, categóricas, interválicas, razón, etcétera, etcétera. Ya, esta es una tabla de frecuencia. Categorías, los números y su porcentaje. Porcentaje relativo, porcentaje acumulado. Es simple, esa es la primera tabla que van a hacer en sus resultados de tesis. Gráfico de barras es para variables categóricas. Ya sean barras verticales o barras horizontales, es para variables categóricas. Ya no se expresan variables numéricas en barras. Por favor, es categórico. Y es proporcional a la magnitud en que se quiere representar. Los sectores, también variables categóricas. ¿Ya? Recomiendo no hacerlo para sexo. Ese es el ejemplo, ¿no? Pero no, cuando tienes dos categorías no vale la pena. Hay una regla en estadística. Cuando tú puedes expresar un resultado escribiendo en una línea y eso reemplaza un gráfico, hazlo. ¿Para qué poner un gráfico? Si yo puedo poner acá, el 45% es femenino, punto. Ya se acabó, ¿necesito presentarlo así? No. ¿Hasta cuándo es importante un gráfico de sectores? Hasta que tengas 4, 5, hasta 5 o 6 categorías, no más. Si tienes 7, 8, 10 categorías ya se ve feo, ¿no? Como una torta mal partida. Y es horrible. Hasta 6 máximo. Gráfico de barras para ver frecuencias. Ahora, todo gráfico tiene partes. Título, el cuerpo. El cuerpo tiene eje vertical con su título del eje, el eje horizontal con su título, si es que hay o no leyenda, algunas precisiones, el pie de gráfico. ¿No? Cuando dan sus resultados, todos los resultados deben tener esta estructura, no se olviden, de cualquier gráfico. ¿No? Si estás en una tabla, igualito, tienes el título, el encabezado o columna principal, la columna matriz, los datos o el cuerpo de interés y el pie de gráfico y el pie de tabla. En el pie de tabla puedes colocar una nota, alguna llamada en especial, la fuente o quién lo ha elaborado. Listo. Lo que les acabo de explicar, medida de tendencia central, medio, dispersión, desviación estándar. De posición, cuartiles, ahí está. Rango intercuartílico. Primer, segundo, tercer, cuarto. Distribución normal, ya saben lo que es. Esta es la representación gráfica con un histograma. Esto es simétrica, asimetría a la derecha o a la izquierda, ¿no? La curtosis es una característica que ve la elevación de la curva. Mesocúrtica cuando es normal. Leptocúrtica, puntiaguda y plana, platicúrtica. No se suele utilizar mucho, les voy diciendo. Listo. ¿Hasta ahí preguntas? Ya sabemos estadísticos comparativos. Ustedes estudien, buscan iguales, eso vamos a hacer ahorita. Listo. Esto vamos a dejar un ratito en stand-by y decía análisis bivariado. Esta lámina es muy importante, es la regla de decisión, la regla de oro. En nuestro nivel de significancia, nosotros estamos estipulando como el alfa el 5%, y eso significa 0.05. Si es que el valor de alfa o de P, valor de P, es mayor a 0.05, eso va a favor de la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que no he obtenido evidencia significativa, estadísticamente hablando, como para poder rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, me quedo con eso.
En cambio, si el valor de P es menor a 0.05, lo contrario, ¿no? Tengo evidencia significativa como para poder rechazar la hipótesis nula y tomar la alta. Esa es la regla de oro para cualquier prueba de hipótesis. Ya, esto todavía no. Ya, este es relativo. Por ejemplo, una prueba T de student, medimos dos medios, ¿no? La media poblacional con la media muestral. La hipótesis nula que sean iguales. La hipótesis alterna que son diferentes. Y eso depende del valor de P. En la prueba de normalidad que ya hemos hecho. Varianzas de Venn, tipo de estudio, relacionadas, prueba de T, ya, igual. Correlación. ANOVA. ANOVA, test paramétrico, donde comparas 3 o más medias. En este caso hay 4 medias. Se compara este con este y con este. Si el test de ANOVA es significativo, quiere decir que al menos uno de los 4 es diferente de los demás. Y si el P te sale mayor de 0.05, la hipótesis nula te dice que los 4 son iguales. ¿No? Siempre para variable numérica. Y siempre con distribución normal. Por eso este es paramétrico. Regresiones lineales ya vamos a hacer más adelante. Kaplan-Meier también. A ver, ya. Ahora vamos a dejarlo en 2 muestras. Listo. ¿Ya? ¿Copiaron? Han sacado foto. No creo que copie. Ya lo voy a ver. Dejamos el preámbulo. Punto número 3. Primero preámbulo, segundo descriptivo. Tercero, acá sí es el análisis. Análisis, asociación y o correlación. Eso significa 2 variables. El análisis es bivariado. Hasta ahorita hemos hecho comparación de una variable en 2 o más grupos. Eso es diferente. Eso es cuando una variable es la que cambia. Los grupos no van a cambiar nunca. Por ejemplo, yo quiero comparar la media de la edad de los varones con la media de la edad de las mujeres. Lo que cambia constantemente con el transcurrir del tiempo es su edad, ¿sí o no? ¿Pero va a cambiar su sexo? No. ¿Se dan cuenta? Es comparación de una variable en 2 grupos que no se mueven, que no se cambian. Ya. En cambio, la correlación y la asociación se hacen 2 variables que están cambiando constantemente. ¿Ya? La correlación se hace cuando las 2 variables que estamos hablando son numéricas. Y la asociación se hace cuando las 2 variables que estamos hablando son categóricas. Esa es la diferencia. Cuando hacemos una correlación, dependiendo otra vez del tipo de análisis que estemos haciendo, tenemos 2. Si el análisis es paramétrico, se hace la correlación de Pearson, o R de Pearson, es el coeficiente de Pearson. Pero si la variable es no paramétrica o es no normal, se hace la correlación de Spearman, el Rho de Spearman. La asociación. Hay varias, pero vamos a enseñarles 4. La asociación es cuando las variables son categóricas y se utiliza a lo que ustedes tanto conocen, la tabla de 2 por 2. ¿Ya? Y depende del diseño.
Si el diseño es transversal, yo puedo calcular el OR y el RP. Si el diseño es de caso de control, calculo el OR. Si el diseño es una corte, calculo el riesgo relativo. Y si esa corte yo le introduzco la variable tiempo, calculo el HR. ¿Sí? Esas son asociaciones. OR, ¿cómo se calcula? Esto por esto sobre esto por esto. RP y RR, ¿cómo se calcula? Esto sobre los dos, sobre esto sobre los dos. Listo. Incidencia de expuestos, incidencia no expuestos. HR, ¿cómo se calcula? Esto, pero en función del tiempo. ¿Listo? ¿Fácil? ¿Qué significa correlación? Aquí vamos. La correlación es R de Pearson, estadística paramétrica. Si es no paramétrico, ya saben el rho de Spearman. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es un coeficiente que va de 0 hasta 1. Yo diría que va de menos 1 a más 1. Es la relación más exacta. ¿Ya? Tanto el R de Pearson o el rho de Spearman toman valores que van desde menos 1, pasando por 0 hasta más 1. Esos son los valores. ¿Cómo se interpreta? Cuando la correlación o el coeficiente de correlación está más cerca al 1, la correlación es más fuerte. ¿Ya? Cuando más te aproximes al 1, la correlación es más fuerte. Puede haber correlación negativa y también correlación positiva. Vamos a hacerlo sin intensidad, ¿ya? Cuanto más te aproximas al 1, es más fuerte. Y cuanto más te alejas del 0, obviamente es más fuerte. Pero cuanto más te aproximas al 0, la correlación es inexistente. ¿El 0 qué implica? No existe correlación. ¿El 1 qué implica? Menos 1 más 1. Correlación perfecta. ¿No? De 0 a 0,2 muy bajo. A 0,4 bajo. De 0,4 a 0,6 regular a moderada. Buena correlación hasta 0,8. De 0,8 a 1 una correlación excelente. Así se interpreta. ¿Ya? ¿Cómo es que se ve? Estos son un grupo de correlaciones. La correlación es la relación que existe entre dos variables numéricas. X es un número. En este caso es relación entre edad, resistencia y empleo. Edad. Edad es la eje de las X. Y las Y puede ser en números también, la deuda por miles, el empleo, la resistencia, etcétera, otras variables pero numéricas. Cada puntito es un registro. Esto se llama gráfico de dispersión. ¿Ya? En el gráfico de dispersión vamos a ver qué tan relacionadas están estas variables. Acá, por ejemplo, esta variable o esta correlación, fíjense, a medida que X aumenta, el Y también aumenta.
Entonces una correlación buena. Si tú le sacas el R de Pearson, 0,95. Dijimos que entre 0,8 o más es una correlación excelente. Es una correlación positiva, muy buena. Este está un poquito más dispersa, entonces su correlación baja, 0,84. Acá, fíjense, casi no hay correlación. No puedo decir que mientras uno aumenta, el otro disminuye o aumenta. Entonces la correlación se acerca a 0, 0,1. ¿Qué significa correlación? Muy baja. Otro ejemplo, acá mismo, acá no hay una correlación, por lo tanto 0,05. Esta, hay una tendencia un poquito para acá, una correlación moderada, 0,5. ¿Se entiende? Si son pocos datos, es Spearman, no parámetro. Si son muchos datos, más de 50, Pearson. Y ya está, este es un gráfico múltiple de dispersión, así se llama, con muchas variables de por medio. Hay una gráfica también de correlación negativa. Es una correlación positiva, cuando la raya va hacia arriba. Pero esta es una correlación negativa. ¿Qué quiere decir? Cuanto más aumente la variable independiente, cuanto más aumente la variable independiente, siempre independiente va abajo, más bajo va a ser el valor de la variable dependiente. Eso es inverso. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Entonces la correlación es negativa. Correlación menos 0,9. ¿Se aproxima o no a la unidad? La unidad es negativa. En cambio, esta es una correlación positiva. ¿Cuánto es eso? 0,50. Está más o menos acá. Una correlación moderada. Cuando tengan dos variables numéricas, el primer análisis que tienen que hacer es la correlación. Y este gráfico lo van a presentar. ¿Estamos? Listo. Seguimos. Asociación. Acá tiene que ver esto. Tabla tetracónica. Las dos variables son categóricas. La independiente, exposición, expuestos, no expuestos, categórica, dicotómica. La dependiente, casos y control, dicotómica. 2. 4 celdas, la forma de operacionalizar, A por D sobre C por D. Tienes odds ratio. El odds ratio es la relación que existe o el chance de éxito sobre el chance de fracaso. Estos son los odds que se sacan. Y así es como se calcula. Simple. Esto se hace para estudios transversales y para estudios de casos y controles. ¿Estamos? Ya saben cuándo hacer un estudio transversal, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando la prevalencia es mayor al 5%. Ah, corresponde. Si es menos, casos y controles. Riesgo relativo. La misma tabla. Ahora ya también se divide los expuestos del outcome en los expuestos o incidencia de expuestos sobre el total de expuestos. Eso sobre la incidencia en los no expuestos. En la corte de respuesta, ¿cuántos han tenido el evento? Sobre el total del evento. Esa es incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Riesgo relativo. Si estoy haciendo un estudio transversal, la misma forma de cálculo matemática es igualito, solamente que ya no será relación de incidencia, sino relación de prevalencias. Y esto será el RP. Y listo. Allá. Las variables categóricas, cuando se analizan variables categóricas, lo que tú comparas es proporciones. La proporción del evento en los expuestos con la proporción del evento en los no expuestos.
¿sí? O la proporción de la exposición en los casos con la proporción de la exposición en los controles, cualquiera sea el orden de los estudios. Como estás comparando proporciones, se utiliza el test del chi cuadrado. El chi cuadrado es una distribución de datos. Les presento el chi cuadrado. Esta es la distribución del chi cuadrado. ¿Ya? El chi cuadrado es la relación que existe entre la sumatoria de la diferencia entre observados y esperados al cuadrado sobre el dato de los esperados. O sea, hay un dato que nosotros observamos y hay una predicción que hace el modelo de datos esperados. Esa diferencia se articula en esa fórmula. ¿Ya? El valor del chi cuadrado crítico, se dice el valor crítico del chi cuadrado es 3.84. Ese 3.84 representa al 95% de éxito que tiene el estadístico. Y el 5% restante está acá. El chi cuadrado es para una sola cola, no es para dos como en otros estadísticos. Para una sola cola es el chi cuadrado. Por lo tanto, si el valor del chi cuadrado es mayor a 3.84, estaremos entrando en la zona de error. Si es menor, la estimación está en la zona de éxito. ¿Ya? Para que lo entienda, también hay una hipótesis nula y una hipótesis validada. La hipótesis nula, ¿qué dice? Que las proporciones de los dos grupos que estoy examinando son iguales. Y la alterna, ¿qué dice? Que la proporción de los grupos que estoy examinando son diferentes. Entonces, si el valor de P es menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alterna. Siempre, y ya lo repetí varias veces, el objetivo de toda investigación es rechazar la hipótesis nula. De eso se trata. Nosotros hacemos una prueba de hipótesis con el objetivo de rechazar la parte nula. ¿Se entendió? Eso es correlación, eso es análisis bivariado, y eso es asociación o relación. Ahora, un punto más en cuestión a la relación. Yo creo que lo tengo acá. Esta clase la he hecho al inicio con ustedes. La primera o segunda clase de nuestro curso ha sido esta. Solo estoy buscando para acordarme nada más. Ese es el esquema para los estudios del corte. Les enseñé la vez pasada. Este es el esquema para los estudios de casos y controles, que también les enseñé la vez pasada. Listo. Así como la correlación tiene valores, ¿ya? Desde un -1 a +1, fuerte cuando se aproxima a la unidad, al 0 es menos fuerte, también esto tiene valores. Los valores son diferentes. No hay asociación negativa, para empezar. Los valores van desde 0, ¿sí?, al más infinito. Claro, una correlación, una asociación alta tampoco nos sirve, no es muy útil, quiere decir un mal cálculo. Aquí está la unidad. Y la unidad es importante, ¿por qué? Si es que el intervalo de confianza la cruza, no es significativo. Por eso es importante la unidad. Acá hay un valor específico, ¿ya? Se llama, o se precisa en 2.4. Este valor es estratégico.
Es un valor a partir del cual se dice que la asociación es fuerte. ¿Ya? Como ven en la tabla que les estoy mostrando ahí, ¿no? Si es que la asociación está incluyendo al 0, a la unidad, perdón, 0,9 a 1.1 está dentro de la unidad, no hay efecto. Si va para arriba de 1,2 a 1,6 es leve. Más arriba de 1,7 a 2,5 moderado. Mayor a eso, riesgo elevado. Lo que quiere decir que el riesgo es así. Crece obviamente cuando más se aleja de la unidad. ¿Ya? Hasta aquí es leve, hasta aquí es moderado y de aquí para adelante es fuerte. Quiere decir una asociación significativa. Lo mismo ocurre pero para el otro lado, solamente que acá es más pequeño. Cuanto más se aleja de la unidad, para el 0, la asociación va a ser más fuerte. En este caso, la asociación es de protección. En cambio, en este caso, la asociación es de riesgo. Por eso, un poquito más a la izquierda, de 0,6 a 0,9, beneficio leve. Pues si es a la derecha, riesgo leve. A la izquierda, de 0,4 a 0,5, beneficio moderado. A la derecha, de 1,7 a 2,5, moderado. Menor a 0,3 es un beneficio grande. Por ejemplo, las vacunas. Las vacunas están acá. ¿Ya? Mayor a 2,4 yo le quiero decir. Generalmente trabajo con 4, pero en alguna bibliografía dice 6. El riesgo es elevado o el riesgo es fuerte. Así se interpreta. Pero eso tiene que ver mucho con el intervalo de confianza. Y acá va el ejercicio. Azul. Vamos a simular algunas asociaciones. De las 6 asociaciones que están ahí, es un Flores plot, se llama un gráfico de medida de asociación, Flores plot. De las 6 asociaciones que están ahí, ¿cuántas no son significativas? ¿Cuántas no son significativas? 3, ¿por qué? Cruzan la unidad. Si el intervalo cruza la unidad, no es significativo. ¿Ya? Y entonces las otras 3 sí son significativas. Sí. Solo uno. ¿Cuántas significativas hay ahora? 4. 4. ¿Cuántas significativas de riesgo hay? 3. ¿De protección? 1. ¿Cuántas significativas fuertes hay? 3. ¿Cuáles son? ¿Esta es más de 2.4? No. Sí. ¿Esta? Sí. También. ¿Esta? Esta está exactamente en 2.4. Ah, Esta es también protección, es significativo. ¿En qué valor estará más o menos? 0.05. ¿Eso qué significa? Moderado. Que está moderado. Entonces hay 2 fuertes. Ya, hay una moderada, pero de protección. Yo quiero centrarme en esto. ¿Por qué este valor es exacto? Ya lo expliqué en la clase de muestras, ¿recuerdan ustedes? Sí, lo Es el primero. pedido que busquen un antecedente y un UR 2.4. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esto sea significativo y que no cruce la unidad es bastante grande. Si es un valor menor, probablemente se traspasa la unidad.
Y si eliges un valor mayor como este, tu muestra de nuevo se va a caer, porque es algo ya completamente demostrado. Este valor de 2.4 te da incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo todavía tiene ciertas dudas y amerita hacer. Por eso, el tamaño de muestra se calcula con 2.4. Ahora, esto es interpretación. Chi cuadrado, ahí está el valor de 3.84, que da el 5%. Ya con esto voy a hacer explotar su cerebro. Preparad, despierten, están bostezando, están dormidos ya. A ver, el riesgo relativo y el OR están relacionados, se relacionan entre sí, ¿cierto? ¿De qué manera? El OR respecto al atomía. El OR, escuchen esto, sobreestima el riesgo. Siempre lo sobreestima, casi siempre, ¿no? Bueno, cuando decirles que hasta ahora no he visto un trabajo donde el OR esté por debajo, siempre está por encima. Sobreestima el riesgo, porque el OR de probabilidad. En cambio, el riesgo relativo es el riesgo per se, es el verdadero riesgo. O sea, ahí no ves probabilidad, ahí ves riesgo. ¿Cómo es que pasa esto? Esto es la incidencia de la enfermedad en los nuevos huesos. Y este es el OR. En la línea vertical está el OR. Y cada línea es el comportamiento de un RR específico. Entonces, la relación entre el OR y el RR vamos a ver. Por ejemplo, una relación, y esto mucho depende de la prevalencia de la enfermedad. ¿Ya? Cuando la prevalencia es menor al 5%, como les he explicado, ¿qué pasa con el OR? 5%, el OR más o menos está en 3. ¿No es cierto? En 3. ¿Y qué pasa con el RR? También está en 3. O específicamente estaríamos hablando de un 3.2 en OR. Sí se ve por encima de la línea negrita, ¿no es cierto? Sería un 3.1, 3.2. Y el RR es 3. ¿Qué pasa cuando la prevalencia de la enfermedad es menor al 5%? La sobreestimación del OR, que siempre sobreestima, es más pequeña en relación al RR. O sea, el OR tiende a parecerse al RR, al verdadero riesgo. Es por eso que en estudios de casos y controles, con prevalencia menor al 5%, sí se permite hacer el OR, porque es una aproximación muy cercana al riesgo verdadero. Ya. Pero ¿qué pasa cuando más se aleja de la prevalencia del 5%? Vamos a hacer un ejemplo. Con 35%, una enfermedad con 35% de prevalencia. Su RR, su verdadero RR, ¿cuánto está? En 0.5. ¿Ya? Es protección. 0.5. ¿Y eso a qué OR equivale? Más o menos a 0.4. ¿Se dan cuenta? Está yéndose más a la izquierda. 0.5 es el verdadero, pero 0.4 es el OR. Se va más a la izquierda. Está sobreestimando, en este caso, la protección. En este caso, sobreestima la protección. El OR es 0.4, está más protegido que el verdadero riesgo, que es 0.5. Eso es para el riesgo. Vamos a ver para la protección, vamos a ver para el riesgo. Si una enfermedad tiene el 40% de prevalencia, ¿cuánto sería el riesgo verdadero? 2.
Pero si haces ese trabajo calculando el OR, ¿cuánto te sale? 6. ¿Se dan cuenta? El OR sobreestima el riesgo. Por eso es importante que sepan la prevalencia de la enfermedad. Solamente con ese dato pueden calcular su tamaño de la muestra, elegir el diseño adecuado y hacer el análisis estadístico correspondiente. Por eso les exijo tanto la prevalencia en el planteamiento. Fíjense esto. Enfermedad, sí, no. En todos estos 5 ejemplos, fíjense bien, en los 5 ejemplos tenemos 1000 sujetos de estudio. ¿De acuerdo? La incidencia. Tenemos expuestos 500, la mitad, expuestos, no expuestos 500. En todo, 500, 500, 500. Entonces, la misma exposición y la misma cantidad de sujetos de estudio. ¿Qué es lo que varía? La prevalencia. ¿Sí? O la incidencia, en este caso. 8 sobre 500 entre 2 sobre 500 te da una incidencia del 1%. Aumentamos los casos. 40 sobre 500 sobre 10 sobre 500 te da una incidencia del 5%. Lo demás, la incidencia sigue creciendo. 10, 20, 30. ¿Sí? Vamos a hacer el trabajo con diferentes incidencias. ¿Qué pasa con el riesgo relativo? Como el riesgo relativo se calcula de la manera que les he dicho, acá es 4. Acá también es 4. Ciencia, el riesgo relativo es el mismo, 4, 4, 4, 4, 4, ¿no es cierto? Lo que cambia es el OR. Como la incidencia es 1, 4.05, se aproxima a 4. Si la prevalencia es de 5, 4.26 se va alejando. Si es de 10, 4.57 se aleja más. Si es de 20, 5.41. Si es de 30, 6.77. Cuanto más es la prevalencia, más se aleja el OR. ¿Es eso? Para una misma prevalencia, riesgo relativo, 4, con diferentes tasas de incidencia, el OR cada vez va creciendo más y más y más. ¿Cuál es el error bastante frecuente en metodología de los estudiantes? Agarran estudios de cualquier índole y por facilidad y por flojera quieren hacer estudios de casos y controles. Y muchos de los asesores y docentes también les sugieren eso. No sabes qué, no haz un caso y controles por flojera, por facilidad. ¿Qué pasa cuando hacen un estudio de casos y controles con la prevalencia más del 5%? Te va a salir un resultado, de hecho, pero te va a salir un resultado falso, sobreestimado, con un intervalo de confianza demasiado grande. ¿Me entienden? Por eso tienen que elegir un adecuado diseño en base a la prevalencia de estudio. Ya hemos hecho preámbulo, descriptivo y bivariable. El siguiente punto es el multivariable. Y eso lo vamos a hacer vía virtual. Tengo una emergencia en casa. ¿Ya? Cualquier cosita, por favor, ¿en la lista lo tienen?